Hola, buenas tardes, espero te encuentres bastante bien. Pues yo estoy muy agradecida con Dios por la oportunidad que me da de poder estar aquí contigo, de poder compartir la palabra de Dios y para mí es un gusto el poder estar aquí. Y pues hoy tenemos un estudio como cada domingo, como también cada acontecer, ¿verdad? O cada aliento, que siempre es como de tremenda bendición para cada una de nuestras vidas. Yo también me incluyo porque el preparar el estudio también Dios habla mucho a mi vida. Y bueno, pues antes de comenzar vamos a hacer una oración. Dios, pues de verdad cuántas gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias por la oportunidad que tú nos regalas de poder hoy estar aquí, Señor. Gracias por tu infinito amor, gracias por tu misericordia, gracias por habernos escogido, Dios, por pertenecer a tu familia. Señor, te pido por favor que hoy hables tú a nuestras vidas, habla a nuestros corazones, abre nuestro entendimiento, por favor, Dios, abre nuestros oídos, Señor, y que tu palabra la recibamos, Señor, con toda humildad y sencillez de corazón, Señor, reconociendo que no podemos solos, que te necesitamos en el centro de nuestra vida. Gracias, bendito Dios, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, hoy vamos a hablar un tema increíble, así como cada estudio que hemos hablado, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y todos los temas que hablamos acerca de él, de Dios, es maravilloso. Bueno, pues hoy vamos a ver lo que es el Salmo 23. Es un salmo, podemos decir como el más popular. No voy a decir que es totalmente popular porque a lo mejor hay otros, ¿no? Pero bueno, es un salmo muy popular y bueno, ¿no? Pero para poder ver este salmo, también le acompaña el Salmo 22, ¿ok? Van como muy de la mano y más adelante te voy a explicar por qué. o de qué se trata, ¿no? Pero bueno, ahorita es un salmo bastante, eh, no sé si llamarlo corto, pero bueno, abarca desde el versículo 1 al versículo 6, ¿no? Entonces, pues está muy interesante. A mí en lo personal me encanta muchísimo. Y sé que también a muchas personas más, ¿no? Entonces voy a empezar a leerlo así como de corrido y me voy a ir así como más adelante como explicando tal vez parte por parte, ¿no? Y bueno, entonces empezamos, ¿no? Entonces Salmo 23, capítulo 23, versículo del 1 al 6. Entonces me voy a seguir así de seguido, ¿va? Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Este salmo es increíble, ¿no? Es maravilloso. Y lo voy a ir explicando poco a poco. Muy bien, entonces, como te comentaba, este salmo es muy popular y le acompaña el Salmo 23. Podríamos llamarle que hay como una una trilogía o un tríptico de los salmos que se relacionan entre sí. Ok, me voy a explicar. Eh, Van acompañados el Salmo 22, el Salmo 23 y el Salmo 24. A esos salmos también se les conoce como los salmos pastorales, ¿ok? El Salmo 22, 23 y 24. A eso es lo que yo me refiero cuando hablo que es una trilogía o un tríptico, ¿no? Que se relacionan entre sí, ¿ok? Cuando tú lees el Salmo 22, vemos al buen pastor, ¿no? El buen pastor es el Señor Jesucristo. Recordemos que él hizo esta declaración, ¿no? Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, ¿no? Allá en Juan 10:11. Y en el Salmo 23 tenemos al gran pastor, ¿ok? Él nos dice que Él es el gran pastor de las ovejas y lo podemos ver en Hebreos 13, capítulo 13, versículo 20 al 21.
cuando habla acerca de de la bendición y salutaciones finales, vamos a ver qué dice estos versículos, ¿no? Dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces aquí podemos ver cómo aquí se refiere a que Dios, ¿no? A que Él es el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. Entonces cuando nosotros vamos al Salmo 22, perdón, al Salmo 23, en el Salmo 23 nos da una declaración de que tenemos al gran pastor, ¿no? Que Él es el gran pastor de las ovejas, ¿no? Y vemos como en Hebreos nos dice que Él es el gran pastor, ¿no? Y bueno, en el Salmo 23 revela a Jesús, a Él, como el gran pastor, ¿no? Cuando tú lees el Salmo 23, aquí te está revelando que Él es el gran pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿ok? Él es el gran pastor. Y en el Salmo 24, cuando tú tengas oportunidad de leerlo en tu casa, con más tranquilidad, en el Salmo 24 vemos que Él es el príncipe de los pastores, ¿no? Como lo dice el predicador, ¿ok? Y eso lo podemos nosotros encontrar en Primera de Pedro 5:4. Y en Primera de Pedro 5:4 dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria, ¿ok? Entonces aquí podemos ver que aquí habla sobre que en el Salmo 24 podemos ver a él como el príncipe de los pastores, ¿no? Porque también se le conoce así, y aquí lo podemos ver en 1 de Pedro 5:4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible. Entonces, hago un breve resumen de lo que te he comentado. En el Salmo 22, él te dice que él es el buen pastor, ¿no? En el Salmo 23 tenemos al gran pastor, que él dice que él es el gran pastor de las ovejas, y en el Salmo 23 vemos que él es el príncipe de los pastores, ¿no? Y en el Salmo 22 hace mucha referencia a la cruz de Jesucristo, ¿no? Cuando tú tengas oportunidad de leer el Salmo 22, hace referencia a la cruz de Jesucristo. En el Salmo 23 habla acerca o nos da más referencia hacia el cayado que usa el pastor. Y en el Salmo 24 habla de la corona del rey, ¿no? Hacen como referencia a ese punto, ¿no? Por ejemplo, en el Salmo 22 nos habla de que Él es el Salvador, ¿no? En el Salmo 23 nos hace referencia a que Él nos satisface, ¿ok? Que el único que puede satisfacer una vida vacía, una vida donde no encuentra sentido, donde no encuentra dirección, es Él. Es Dios, es Jesucristo, ¿no? Entonces en el Salmo 23 vemos que Él es el que nos satisface. En el Salmo 24 nos hace referencia a que Él es soberano, que es soberanía, que Él tiene el control de todas las cosas, ¿ok? Que Él es soberano, que Él puede hacer lo que sea, porque Él es un Dios soberano. Soberano no se refiere a que Él sea un Dios tirano, de que Él haga las cosas imponiéndolas o por el hecho de tener el poder, no, sino que Él es soberano y que Él tiene el control de todas las cosas. Él ve el principio, el presente y el final. Él está sobre el tiempo, ¿no? En el Salmo 22 vemos a que Él es el fundamento, Dios debe ser el fundamento de nuestra vida, ¿no? En el Salmo 23 es que Él es la manifestación, ¿no? Y en el Salmo 24 en que Él es la esperanza en nuestra vida, Él es la esperanza en nuestro futuro. Él es nuestra esperanza. Entonces, cuando tú empieces a ver, como te explicaba en un principio, que estos tres salmos van de la mano y se le conoce como una trilogía, es un tríptico, porque ambos se relacionan los tres entre sí y entonces cuando empieza a tomar como más sentido, ¿no? Estos salmos pastorales, tanto el 22 como el 23 y el 24. Ahorita te estoy dando como un breve panorama de los tres salmos, de qué más o menos se enfoca cada uno, ¿ok? Podemos ver que en el Salmo 22 habla acerca de la muerte de Jesús, ¿no? Habla del pasado. No sé, me encantaría como
leerte algunos versículos del Salmo 22 para que veas a qué me refiero. Por ejemplo, voy a leer el primer versículo. Fíjense lo que dice, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Si tú recuerdas, cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, gritó eso, ¿no? O sea, cuando estaba allí en la cruz, gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado, no? Y bueno, eso lo podemos ver en la crucifixión y muerte de Jesús, ¿no? Entonces vámonos a Marcos 15, versículo 34 y 35, ¿no? Y dice, y estamos hablando, repito, de la crucifixión de Jesús, y dice, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías, ¿no? Entonces aquí podemos ver cómo está hablando acerca de la crucifixión de Jesús, ¿no? Y eso lo podemos ver en el Salmo 22, versículo 1, donde dice, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces prácticamente el Salmo 22 habla también la parte de la muerte de Jesús, porque sí, hay otro versículo en el 22, versículo 16, ¿no? Del 16 al 18 dice, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. O sea, ya estaba hablando acerca, o sea, este salmo obviamente fue escrito miles de años antes de que Jesús naciera, y ya estaba hablando que iba a ser traspasado, que le iban a horadar sus manos y sus pies, ¿no? Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. O sea, estaba aquí profetizando cómo iba a ser la crucifixión de Jesús, cómo la gente lo iba a estar observando. Y en el 18 dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Entonces, aquí podemos ver cómo en el Salmo 22 estaba describiendo lo que Jesús iba a vivir en la crucifixión. Y lo podemos ver en Mateo 27:35. También el título del 32 en adelante dice crucifixión y muerte de Jesús. Entonces dice el 35. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. O sea, prácticamente están citando estos versículos. Salmo 22:18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. O sea, aquí estaba citando estos versículos de este profeta que estaba anunciando que en el futuro el Salvador del mundo, el Mesías, iba a ser crucificado. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros leemos el Salmo 22, nos está hablando acerca del pasado, de la muerte de Jesús. Y cuando estamos leyendo el Salmo 23, este salmo te habla acerca de que Él está viviendo, de que es presente, ¿no? Porque te está hablando en presente, no te está hablando de la muerte, sino te está hablando de que Él está vivo. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Entonces está hablando del presente. Y en el Salmo 24 te habla acerca del futuro, que Él está viniendo, Él va a venir, ¿no? Y por ejemplo, voy a leer del 1 al 5, dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos, ¿no? Entonces aquí nos está dando una tremenda declaración de que la tierra es de Dios y la plenitud, el mundo y los que en él habitan, ¿no? Luego en el 3 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, perdón. Voy a repetir. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob, ¿no? Entonces, y aquí te habla el 24 que Él va a venir, que Él va a regresar, ¿ok? Entonces, es lo que estos salmos anuncian. 22 del pasado, de la muerte, el 23 habla del presente, ¿no? Y el futuro es de que Él viene, ¿no? En el 22, cuando hablamos de la muerte de Jesús, de que esto estaba profetizado, nos habla acerca de que Él da
su vida por las ovejas, Él entregó su vida, Él va a entregar, en el Salmo 22 habla de que Él iba a entregar su vida por las ovejas, Él ya entregó su vida por las ovejas, en el 23 podemos ver que Él da su amor a las ovejas, y en el Salmo 24 podemos ver que Él nos da vida cuando Él regrese, ¿no? Él nos va a dar esa vida eterna cuando le veamos, ¿no? Y bueno, es un cuadro maravilloso por estos 3 salmos, ¿no? Entonces ya entendiendo un poquito más acerca de cómo van asimilados, de cómo van hilados, ¿no? Ahora vamos a ver, vamos a poner nuestro objetivo en el Salmo 23, ¿no? Y como te comentaba hace unos minutos, pues el Salmo 23 es el pasaje más conocido, ¿no? En la palabra de Dios. Los judíos, por ejemplo, ortodoxos conocen este salmo. Los cristianos de todas las denominaciones de las iglesias pues están familiarizados con este salmo, ¿no? El Salmo 23. Como te explicaba al principio, de este salmo tiene 6 versículos. El Salmo 23 pues no tiene un lenguaje filosófico, tampoco tiene un lenguaje teológico, ¿no? Y bueno, es precioso este salmo. En general toda la palabra de Dios es preciosa, es maravillosa, es precisa, es exacta, es wow. Y bueno, antes de estudiarlo, hay que conocer 2 cosas, ¿no? Antes de estudiar el Salmo 23. Y es el Salmo de David, ¿no? Y tal vez nos vamos a preguntar, bueno, ¿cuándo fue escrito este salmo? El Dr. Frank Morgan llamó este Salmo 23 como el canto de un pastor anciano, ¿no? ¿Por qué? Porque es de deliberaciones bien pensadas, ¿no? Producto de una experiencia madura. Vemos que David, cuando llegó al final de su vida, echó una mirada retrospectiva al pasado y es cuando él escribe este Salmo 23, ¿no? David recuerda cuando era joven y escribe este Salmo 23. David era abatido, apaleado, batallado. Él era un soldado, él conocía las victorias, él había pues sido tentado y probado, ¿no? Entonces cuando él dice Jehová es mi pastor, pues ¿con qué autoridad dice esto? ¿No? Pues con autoridad de lo que él ya vivió, de lo que él ya a Dios le permitió vivir y aprender, ¿no? Entonces pues se dice que este fue escrito cuando David ya era grande, ¿no? Ya era un anciano. Bueno, como vemos en el Salmo 22, 23 y 24 van juntos, ¿no? Y tenemos que conocer que Cristo es el buen pastor y da su vida por las ovejas, ¿no? Para que sus ovejas lo puedan conocer hoy como el gran pastor. Entonces, pues tenemos que conocer el Salmo 22 antes de recitar el Salmo 23, ¿no? Pues podemos leer en el versículo 1 y 2, vamos a leerlo. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, ¿no? Entonces, en este salmo está hablando de él y yo. No hay nada entre el alma del hombre y Dios. Jehová es mi pastor, ¿ok? Y bueno, hay personas que dicen Jehová es un pastor y suena bien, ¿no? Pero realmente podemos decir Jehová es mi pastor por la autoridad de la redención, de la muerte y resurrección. Por fe nosotros podemos decir esto, ¿no? Por fe confiamos en Él, en que Él es mi pastor. Y qué increíble, ¿no? En esto que David dijo, Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿no? Cuando él hace esa mención de nada me faltará, David está diciendo que él tiene una seguridad, ¿no? De quién es su pastor, él conoce a su pastor, él sabe quién es su pastor y él cuando dice nada me faltará, o sea, está refiriéndose a que nada, absolutamente nada en la vida te va a faltar, ¿no? Si Dios es tu padre, si Dios es ahora tu pastor, no es el pastor de tu amiga, no es el pastor de tu mamá, no es el pastor de tu hermana o del conocido o de quien escuche el audio, o sea, no, es tuyo, ¿no? Ya pasaste a ser parte de esa familia de Dios, ¿no? Pasaste a ser de su rebaño, de su propiedad. Él
ya te selló con el Espíritu Santo, con su sangre, ¿no? Cuando tú tuviste la fe de creer en Él como tu Salvador, Él ya es tu pastor, ¿no? Y si Él ya es tu pastor, tú puedes ir con esa seguridad que David lo decía, nada me faltará, absolutamente nada en esta vida, ¿no? Nada, tú estás totalmente satisfecho, tu vida está totalmente satisfecha porque Él es tu pastor, porque Él es tu Dios, porque Él es tu Padre. Eh, Aquí hablan acerca, nos hace referencia a este como pastor, ¿no? ¿Y qué es un pastor hablando como en el ámbito que nosotros conocemos? Bueno, un pastor es alguien que cuida a las ovejas, ¿no? Y en cierta forma habla o hace una comparación acerca de las ovejas, ¿no? Y la oveja, para podamos entender un poquito más el contexto o entender un poquito más estos términos más bien, la oveja es un animal pequeño, es miope, incluso dicen que es un animal tonto y que necesita seguridad, ¿no? Y las ovejas pues también son obstinadas, son tercas, son animales sucios y malolientes, igual que la raza humana, ¿no? ¿Por qué crees que Dios nos asemeja con las ovejas, ¿no? Que son miopes, ¿no? Y fíjate lo que dice que significa miope. Miope significa que no tiene la suficiente capacidad o perspicacia para ver las cosas que son muy claras y fáciles de entender o para darse cuenta de algún asunto. Somos miopes. Nosotros, seres humanos, somos miopes. Yo soy miope, todos somos miopes. Eh, no tenemos la capacidad ni la perspicacia para ver las cosas claras. De verdad que no, o sea, es por eso que necesitamos de un guía, ¿no? Necesitamos que alguien nos vaya guiando, nos vaya diciendo, oye, este es el camino, andad por él, ¿no? Alguien que te alumbre y te diga, no, estás mal, o sea, no, date la vuelta, oye, no te fijes en esto, oye, ten cuidado en esto, ¿no? ¿Por qué? Porque si a una oveja no tiene a ese pastor, la oveja puede morir, ¿no? Inclusive una vez en un estudio de discipulado me enseñaban que una abeja cuando se cae o se pone patas arriba, o sea, si el pastor no la levanta, o sea, ella por sí sola no puede levantarse, ¿no? E inclusive puede quedar muerta y se puede, o sea, sí, se puede morir o puede venir un animal, un lobo y se la puede comer. Entonces, también dice que las ovejas son obstinadas y tercas, ¿no? A veces, o sea, el pastor por eso, bueno, más adelante voy a mencionar lo del callado, ¿no? Pero tiene como un ganchito como para jalar a la oveja, porque a lo mejor la oveja, o sea, en lugar de que siga al pastor y diga, mi pastor se va para allá, yo me voy para allá, a veces son como muy obstinadas y tercas y no, yo me quiero quedar aquí. Entonces el pastor, con todo el cuidado y el amor, pues jala a su oveja para decirle, ven para acá, no te vayas de mi lado, ¿no? Y a veces como seres humanos, pues queremos seguir como nuestras ideas, como nuestros pensamientos, como nuestros anhelos, que a veces ni siquiera son los anhelos que vayan de acuerdo a la voluntad de Dios, sino que a veces queremos hacer lo que nosotros queramos, ¿no? Lo que sí, nuestra voluntad, ¿no? Que a veces decía nuestra mamá que queremos ser nuestra santa voluntad, aunque de santa, dice un pastor, no tenemos nada, ¿no? De santa no tiene nada nuestra voluntad, entonces por eso Dios nos asemeja con estos animalitos, ¿no? Entonces es aquí donde nuestro pastor, que es Dios, que es Jehová, que es Cristo, o sea, Él nos da esa seguridad, ¿no? Esa seguridad y esa suficiencia de que Él está contigo, de que nada te va a faltar, de que Dios te acompaña en todo momento, que Jehová, si tú le buscas de todo corazón, con un corazón honesto y sincero, pidiendo realmente su guía y pidiendo realmente su voluntad, que Él te vaya guiando y tú le buscas en oración, tú le buscas en la lectura, Él es tu pastor, nada te va a faltar, no te va a faltar absolutamente nada. Si tú tienes algún problema económico, tú vas a aprender a depender de Dios, vas a aprender a buscarlo en oración y a descansar en que Él es tu proveedor, en que Él va a sostenerte, Él va a sustentarte, ¿no? Entonces nosotros buscamos esa suficiencia y Dios es nuestra suficiencia, ¿no? Em, y bueno, dice que en aguas de reposo. Las ovejas no les gusta beber agua estancada o agua agitada, no les gusta beber en el mismo lugar que, que usan los cerdos, ¿no? Y
Y bueno, aquí lo que dice que junto a aguas de reposo me pastoreará, ¿no? Eh, ¿Por qué dice aguas de reposo, no? Porque te digo, o sea, a la oveja no le gusta estar como tomando agua en aguas agitadas. Entonces, el buen pastor conduce a las ovejas a las mejores aguas. El buen pastor conduce a las ovejas a los mejores pastos. Y no dudes en tu corazón por esa miopía, que a veces no podemos ver las cosas claras, ¿no? Y, y a veces dudamos de que realmente Dios nos va a llevar a los mejores pastos y a las aguas reposadas, ¿no? A las aguas quietas en tu vida. A veces somos miopes, no podemos ver y a veces solamente nos enfocamos en el aquí, en el ahora, en el problema y Dios dice, no te enfoques en eso, porque somos miopes. No podemos ver las cosas claras, no podemos ver las cosas como Dios las ve. Acuérdate que Dios está sobre el tiempo, Dios ve el pasado, ve el presente y ve el futuro. Y si Dios dice, junto a aguas de reposo me pastoreará, Él te va a llevar a esas aguas de reposo, a esas aguas de tranquilidad, a los mejores pastos, ¿no? El ser humano por sí solo, o sea, de verdad el ser humano necesita un descanso en el alma, ¿no? Es lo que necesitamos. Y tenemos que aprender a esperar pacientemente en Él, ¿no? Eh, bueno, vamos a leer el 3 y el 4. Dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Entonces aquí podemos ver el pensamiento de la mente del pastor, ¿no? Eh, David en algún punto de su vida pasada, él había pecado y se había separado del redil. Si tú conoces la vida de David, si tú te adentras a conocer la vida de David, en varias ocasiones David pecó, ¿no? Uno de ellos, la más conocida, es con Betsabé, que pues su ejército se fue a la guerra. Él, en lugar siendo rey de acompañar a su ejército, pues él se quedó en su casa, subió a la azotea, miró a una mujer pues bañándose desnuda, la codició, la llamó a su casa, se acostó con ella. Esta mujer quedó embarazada, entonces él mandaba llamar a su marido de esta mujer para pues que se acostara con su esposa, ¿no? Y nadie se diera cuenta de su pecado de David, pero este hombre pues sí fue a ver a su esposa, pero no se acostó con ella porque decía, es que cómo voy a estar yo aquí si mi demasiado está en guerra. Entonces, pues bueno, David lo lleva, o sea, este hombre se regresa a la batalla y David manda a que lo maten, ¿no? No solo a él, sino a la gente que estaba como adelante. Entonces, después ya se casa con ella, con Betsabé, y bueno, tiene un hijo, el primer hijo muere, y así, ¿no? Después, David reconoce delante de Dios su pecado y le pide perdón, Dios lo restaura, pero entonces aquí David había pecado, ¿no? Entonces él sabía que en algún punto de su vida había pecado y en algún punto se había separado de Dios, ¿no? Entonces en el 4 dice, en el 3, perdón, dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, dice, me guiará, saber de quién es el pastor. Las ovejas no eran empujadas, las ovejas conocían la voz de su pastor y le seguían, ¿no? En este punto es que él va a confortar tu alma. Confortar significa dar fuerza y energía a una persona que se ha cansado o se ha debilitado mucho. O también otro significado es que da consuelo y ánimo a una persona para que resista las dificultades. Entonces dice, confortará mi alma. O sea, Dios sabe que a veces va a llegar un punto en tu vida donde ya no tienes fuerzas para continuar con la vida, ya no tienes energía, ¿no? Y entonces cuando Él viene, él te conforta, Él te da fuerza, Él te da energía cuando ya no hay nada. Él te da consuelo cuando no puedes encontrar la consolación con nada. Él te da ánimo para que puedas resistir ante los problemas, ante las dificultades, ante las pruebas, ante las adversidades, ante las tentaciones. Él va a confortar tu alma. Él te va a dar ese sustento a tu alma. Te va a guiar por sendas, por esos caminos de justicia, por amor a su nombre. Dios te va a guiar a esos caminos perfectos y de verdad le sigues con toda tu vida, con todo tu corazón y realmente estás dispuesto a obedecerlo, ¿no? Porque a lo mejor puede pasar que sí, conoces de la Biblia, conoces de Dios, pero no le obedeces y de nada sirve que tú sepas de la Biblia, inclusive te sepas la Biblia de memoria
si tú no aprendes, si yo no aprendo a obedecer a Dios, entonces es un punto muy importante. Aprende a obedecer a Dios para que Él te pueda guiar a esas sendas de justicia por amor de su nombre, ¿no? Y en el 4 dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, ¿no? Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Pues aquí podemos ver cómo no debemos de temer mal alguno, porque Jehová está contigo, porque Dios está conmigo, ¿no? Su vara y su callado es la defensa y el callado es la dirección, ¿no? Ese es un punto, una de las herramientas de un pastor, ¿no? Su vara y su callado. Cuando están las ovejas comiendo, pastando, y viene un animal, un lobo, alguien, no sé, y intenta dañar a la oveja, el pastor la defiende con su vara y su callado, ¿no? No solo sirve para jalar a la ovejita para cuando se está desviando o no quiere caminar, sino sirve para defenderla, ¿no? Entonces tenemos ese padre que te cuida, ese padre protector, ese padre que va adelante de nosotros, y como lo hemos visto en el estudio de las batallas espirituales, ese padre que va a pelear por ti y que va a estar delante de ti. La vara y el callado representa, como decía, defensa, y el callado es la dirección, ¿no? A veces necesitamos una reprensión suave o un reproche severo, ¿no? Porque las ovejas pueden hacer referencia a nosotros, ¿no? A nosotros hace referencia, y a veces queremos irnos por nuestro camino, ¿no? Y Él tiene el callado para guiarnos, para regresarnos, ¿no? Y la vara es el consuelo, y la usa muchas veces y nos permite para que regresemos al redil, ¿no? Y eso es lo que Él utiliza, ¿no? Cuando a veces queremos irnos, ¿no? También, como te decía, Él utiliza su vara y su callado para regresarnos, ¿no? A veces Dios tiene que utilizar una suave reprensión o algo, no sé, o un reproche fuerte, no sé, como para regresarnos y decirnos, oye, no te vayas, ¿no? O sea, aquí es donde tú tienes que estar a mi lado, ¿no? Al lado del pastor, de nuestro Padre Celestial, que es Dios, donde en Él podemos estar seguros, donde tu vida en Él está segura, y donde en Él puedes descansar, y que no tienes que tener, no debemos de tener miedo a nada, ¿no? Aquí no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, ¿no? O sea, aquí es una promesa de que no tengas miedo, ¿no? Porque Él va a estar contigo. De hecho, bueno, aquí podemos ver en Josué 1:9. Bueno, podemos ver que en Josué es después de Moisés, de que Moisés murió, siervo de Jehová, Jehová habló a Josué, ¿no? Hijo de Nun, para decirle que llevara al pueblo hebreo hacia la tierra prometida, ¿no? Entonces Dios le prometió estar con Josué, así como estuvo con Moisés, y que le iba a entregar en sus manos a su enemigo, ¿no? Que nadie le iba a poder hacer frente en todos los días de su vida. Y le dijo Dios, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé, ¿no? Entonces, una tremenda promesa que Dios te hace el día de hoy, no me hace el día de hoy Dios. Y en Josué 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces, aquí podemos ver cómo Dios nos dice, no temas, ¿no? Porque Él va contigo, Él va conmigo donde quiera que yo vaya. Dios va conmigo, mi Padre va conmigo. Si yo ya soy hija de Dios, Dios va conmigo en todo momento. Y por eso dice, no temas mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. A eso se refería David, con esa seguridad decía, no voy a tener mal. Imagínate cuántas veces David estuvo a punto de morir. El rey Saúl le tenía envidia y quería matarlo en su juventud, y Dios siempre lo libró de la mano del rey Saúl, lo cuidó, y no solamente ahí, de muchas otras cosas más. Entonces, a veces nosotros ni siquiera somos conscientes de cuántas veces Dios nos ha librado de situaciones peligrosas, ni siquiera somos conscientes de ello, pero nuestro Padre Celestial, nuestro Padre Jehová, Él va con nosotros todo el tiempo, y no debemos de temer, no debe haber lugar en nuestra vida para el miedo o la inseguridad. Y vamos a leer el 5 y el 6. Dice, aderezas mesa delante de mi presencia, voy a repetirla. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando.
ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por algunos días, ¿no? Entonces aquí adereza mesa significa felicidad y fruto, ¿no? Abundancia, felicidad. La mesa del Señor es que prometió bendiciones espirituales para nosotros, ¿no? En que solamente con Él vamos a encontrar la verdadera felicidad. Solamente en Dios está el gozo, solamente en Dios está todo, la satisfacción, la abundancia, ¿no? Tu vida, ¿no? Él prometió bendiciones espirituales para tu vida. No quiero decir con esto de que tu vida va a ser feliz y que adiós a los problemas y la vida color de rosa, porque eso es una mentira. No, 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 o sea, lo que yo me refiero, lo que Dios nos quiere decir es que aún en medio de la adversidad, aún en medio de los problemas, aún en medio de las pruebas, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores, ¿no? O sea, Él nos va a dar la felicidad a pesar de la situación, a pesar de tus angustiadores. O sea, Él, Él es la felicidad, en entender que Él es el fruto de la abundancia, ¿no? Y, y bueno, cuando dice unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, unges es que necesitas ese ungimiento del Espíritu Santo, ¿no? Necesitamos ser ungidos por Él, ¿no? Por el ungir, el aceite hace referencia cuando ungían al rey, o sea, hace referencia al aceite como al Espíritu Santo. Entonces, necesitamos el Espíritu Santo en nuestra vida para que Él nos pueda guiar, ¿no? Y dice, mi copa está rebosando, o sea, en Él está el gozo, ¿no? En Él necesitamos ser soportados con gozo, o sea, en Él está el gozo. Y luego dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Jesús fue a preparar un lugar, y algún día Él va a volver por nosotros para darnos ese lugar, ¿no? Que Él fue a preparar. Tenemos un pastor maravilloso, y el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, ¿no? Eso que se quede como muy en claro en nuestras vidas el día de hoy. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de tu vida, pero necesitas, para que todo esto pase, necesitas hacer que Jehová sea tu pastor, que Dios sea tu pastor, que Jesucristo sea tu pastor, ¿no? Y que Él sea el Señor de tu vida. Debes estar segura de que eres hijo de Dios, de que la salvación está en ti. Si hay duda, de verdad te pido que vuelvas a reafirmar tu oración de fe, ¿no? Pero confiando en que lo que dices es real, siendo honesto, y que Él sea tu Salvador, ¿no? Que Él sea mi Salvador, que puedas decir así. Y en la casa de Jehová moraré por largos días, y algún día podamos morar largos días en su presencia, en la casa de Dios, en nuestro Padre amado, nuestro Padre que nos cuida, nos sustenta, y que él es nuestro pastor, ¿no? Que Él es nuestro guía, que Él sea todo para ti, ¿no? Que Él sea el centro de tu vida, de todo, ¿no? De tus pensamientos, de tus decisiones, de tus pláticas, de todo, ¿no? Y de verdad este salmo, tal vez fue un resumen. Hay estudios, por ejemplo, discipulados, donde dura años estudiando el Salmo 23. eh, pero ahorita fue como un poco un breve, ¿no? De lo que podemos ver aquí. Eh, como te mencionaba, hay un estudio discipulado que en algún momento yo tomé, y sí duró bastantes años estudiando el Salmo 23, porque te hace a detalle, te hacen adentrarte más a detalle a todas estas cosas increíbles, y de verdad yo te invito a que, pues, y te animo, ¿no? A que sigas buscando a Dios, a que sigas en su presencia, no dejes de escuchar estos estudios, no dejes de compartir estos estudios con las personas, no dejes de orar, no dejes de leer, no dejes de meditar en la Biblia, y no dejes de escuchar alabanzas, no dejes, ¿no? Esta relación increíble que es con Dios. Y yo te animo a que sigas adelante, ¿no? A saber que Él es tu pastor, que Él te va a confortar, Él te va a guiar, Él te va a guiar por esas cenas de justicia. No temas mal alguno, porque Él va a estar contigo, ¿no? Él te va a dar el gozo a pesar de las situaciones, y el bien y la misericordia nos acompañarán todos los días, ¿no? Nos guiarán todos los días de nuestra vida, y en la casa de Jehová moraremos por largos días. Entonces, pues de verdad yo espero de todo corazón que haya sido de gran bendición este estudio para tu vida, y pues te animo, ¿no? Como te decía, a que sigas en esto, en la fe, no te desanimes, no te abatas. Si estás pasando por alguna situación, de verdad, no eres el único, no es la única. Todos nosotros estamos pasando por pruebas, pero
diferentes, diversas, pero Dios está con nosotros y Él es el que nos va a sustentar. Entonces, de verdad, yo te invito a que sigas en esto, que sigas buscando a Dios, que Él sea el centro de tu vida. Y pues vamos a terminar este precioso estudio con una oración, ¿va? Dios, pues de verdad cuántas gracias te damos por este tiempo, Dios, gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor. Te pedimos por favor para que seas tú el que nos guíe, Señor, que seas tú el que habla nuestras vidas, Señor. Tú sé nuestro pastor, tú sé nuestro guía, Señor, el saber que contigo estamos seguros, que tu vara y tu caridad nos infundirán aliento, que cada vez que hemos intentado apartarnos de tu vida, de tu voluntad, tú nos traes nuevamente hacia ti, Señor. No permitas que nos apartemos de tu lado, Señor. Por favor, tú sé nuestro confort, tú conforta nuestra alma, nuestra vida, nuestro espíritu, sácanos adelante, sácanos de las tristezas, de cualquier situación complicada que estemos viviendo, Padre. Te entregamos nuestra vida y síguenos guiando, Señor, y síguenos guiando a obedecerte y a hacer tu voluntad, Dios. Y pues, Padre, todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues te dejamos con una alabanza maravillosa, de verdad espero que lo puedas disfrutar así como yo la he disfrutado mucho cantándola, alabándola a Dios. Y pues que Dios te bendiga muchísimo y pues seguimos en comunicación, cualquier duda así, pues contactarme. Que Dios te bendiga mucho. Bye. Tengo todo. Eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Oh, tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor